Y sí, bueno, el coronavirus es un virus que afecta principalmente a los pulmones, pero el segundo órgano habitualmente más afectado es la parte cardiovascular. Con lo cual yo creo que uno podría dividirlo en lo que puede llegar a generar el virus en agudo, a nivel cardiovascular, y lo que puede llegar a dejar el virus como posible inflamación o secuela a nivel cardiovascular. Primero es muy importante saber que en agudo el virus, los miocitos, o sea, el músculo del corazón, tiene los receptores por donde entra el virus a la célula. Tanto en el pulmón como el corazón, como el cerebro, son los tres órganos en línea general mayormente afectados. Entonces, el virus de por sí puede impactar en forma directa a nivel cardiovascular, puede generar daño directo, en la parte aguda, ¿no? En un paciente que está cursando una enfermedad aguda. También los pacientes que están cursando una enfermedad por COVID grave, ¿sí? Internados en terapia intensiva, con requerimiento de oxígeno, en donde la cantidad de oxígeno en la sangre baja, la frecuencia cardíaca aumenta y hay descompensación de otros órganos, por supuesto también se puede afectar el corazón. O sea, secundariamente, a veces no impacta en forma directa el COVID sobre el músculo cardíaco, pero secundariamente, como los otros órganos no funcionan, el pulmón no oxigena bien la sangre, todo eso puede generar daño cardíaco en un paciente que esté predispuesto, más posibilidades, o que no esté predispuesto, ¿sí? Y la tercera cosa que se ha visto es que en agudo también el COVID genera un daño en el endotelio de los vasos sanguíneos y predispone a la formación de trombos. Esto está muy en boga, todo esto, el tema de la trombosis con el miedo que hay con la AstraZeneca, la vacuna, qué sé yo, pero en realidad lo que mayor riesgo de trombosis genera es el coronavirus en sí mismo. Con lo cual, esos creo que son las tres cosas más importantes en la parte aguda. A ver, doctor, a la luz de lo que nos está diciendo y para aventar un poco el bombardeo televisivo con respecto de si es grave, no es grave la enfermedad, hay, se hace correr la voz de que es una gripecita o una gripecita un poquito más grave o una gripecita, claramente por lo que usted nos dice, bueno, no es una gripe. No, esto claramente tiene algunos puntos en común con la gripe, pero nada que ver la gravedad que puede generar un cuadro gripal a la gravedad que puede generar este virus y principalmente con estas nuevas variantes que estamos viendo. O sea, yo nunca en mi vida vi una persona de 40 años sin comorbilidades en un respirador por una gripecita. Yo conozco gente, amigos, vecinos, familiares de pacientes que han fallecido con 40, 45 años sin comorbilidad o que estuvieron 25 días, 30 días en terapia intensiva conectados a un respirador por esta enfermedad. Aparte de ello, he tenido amigos, he tenido conocidos que han tenido coronavirus, que si bien no fueron graves, se hacen tomografías, si ven que tienen neumonía, daño pulmonar. O sea, esto claramente es mucho más grave que una gripecita. Doctor, le consulto en relación a lo que usted nos decía fuera del micrófono, nos pareció muy interesante con respecto de la mortalidad de la enfermedad. Nos decía que esto ocurre porque hay mucho contagio, no es que la enfermedad en sí sea demasiado mortal. Sí, la enfermedad tiene una mortalidad elevada, principalmente en los grupos de riesgo, mayores de 60 años, pacientes con diabetes, pacientes con enfermedad cardiovascular, pacientes con enfermedad respiratoria, con alguna inmunodeficiencia también, pacientes con obesidad, los pacientes con un índice de masa corporal más de 30 también tienen mayor riesgo. En ese grupo de pacientes la enfermedad habitualmente es más grave y tiene mayor riesgo de mortalidad. A medida que va bajando la edad y va bajando la morbilidad y la edad, el riesgo de tener alguna complicación se va achicando bastante. Yo esto lo que decía es que veo muchos pacientes que me dicen, yo si con toda la enfermedad cardiovascular que tengo, si me agarro COVID, me va a pasar algo grave o me voy a morir. En realidad es mucho más probable que si tiene COVID, por más que tenga mucha morbilidad, no le pase nada, o sea que no termine en terapia intensiva, que le pase.
Obviamente, como yo decía recién, esto tiene que ver un poco con la edad y con las comorbilidades que el paciente tenga. Pero a pesar de a veces no tener ninguna comorbilidad, el paciente también termina en terapia intensiva y termina gravemente enfermo. Sí, bueno, primero hay varios trabajos de investigadores argentinos que realmente te dan orgullo de que sean argentinos y que pertenezcan a la Universidad de Buenos Aires, a la tan querida Universidad de Buenos Aires. O sea, y que hayan podido realizar un estudio de investigación y que hayan podido publicar en una revista científica un estudio de investigación, realmente es algo para destacar. Ahora, este grupo de investigadores lo que hizo es tomó un grupo de pacientes y le dio una droga que conocemos, que se llama Temisartán, que es una droga que se utiliza para la hipertensión arterial, con la búsqueda de reducir un marcador de inflamación que se llama proteína C reactiva. O sea, ese es el trabajo. El trabajo es darle Temisartán a un grupo de pacientes y no darle Temisartán a otro grupo de pacientes y ver a ver si baja la proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación. Y eso es para lo que está diseñado el trabajo y eso es lo que se demostró. Asociado a esto, obviamente uno ve, digamos, cómo andan los pacientes que estuvieron con Temisartán, se llaman puntos secundarios, bueno, que estuvieron con Temisartán y los que no estuvieron con Temisartán. Y se observó que los que estuvieron con Temisartán tuvieron menos mortalidad, menos tiempo de internación, de estadia hospitalaria. Ahora, eso hay que tomarlo muy con pinza, porque el estudio no está diseñado para mirar esos puntos finales. Esto es algo que nosotros llamamos un abridor de hipótesis. Entonces, uno lo que debería hacer, porque esto fue un estudio que se llama abierto, o sea, no fue un estudio con placebo, no fue un estudio doble ciego, o sea, esto lo que habría que hacer es un estudio con Temisartán contra placebo de grandes dimensiones, porque estos fueron 80 pacientes, muy poquititos pacientes, de grandes dimensiones, placebo doble ciego, metodológicamente para ver los puntos clínicos de mortalidad, estadia hospitalaria, internación en terapia intensiva, asistencia respiratoria mecánica. De esa forma uno podría afirmar que Temisartán reduce o no reduce la mortalidad o algún punto clínico. Este estudio no tiene el poder suficiente, no tiene la metodología suficiente como para demostrar que Temisartán reduce la mortalidad. Se ha visto que los pacientes que tienen infección por coronavirus, algunos pacientes pueden generar algo que se llama miocarditis, que es una inflamación del músculo cardíaco. Esto se vio en algunos deportistas, en jugadores de fútbol, en jugadores de primera, donde le hicieron un estudio en búsqueda, tengan síntomas o no, en búsqueda muy precisa y muy específica para ver el músculo cardíaco, y se vio que en algunos pacientes el músculo cardíaco está inflamado, algo que se llama miocarditis. Inicialmente, los primeros estudios se vio que la incidencia era muy importante y ahora estamos viendo que no es tan importante, ¿sí? Lo que nosotros vemos en línea general es que hay que hacerse un chequeo post-COVID cardiovascular, ¿sí? Principalmente los pacientes que tuvieron COVID moderado a grave, o sea, mayor gravedad del evento coronavirus. No es lo mismo un paciente que cursó con un poquito de fiebre y en la casa que otro paciente que tuvo una neumonía y estuvo internado o que terminó en terapia intensiva o que estuvo en un respirador 20 días. Es totalmente diferente la búsqueda que nosotros también hacemos para ver si hay o dejó algún problema cardiovascular, ¿sí? Entonces, siempre post-COVID hay que hacer un chequeo cardiovascular, que puede hacerlo el clínico con un electrocardiograma, eso es fundamental, y después de ahí uno verá, digamos, si hace algún otro estudio adicional para buscar a ver si generó o dejó algún daño. Una pequeña cosa también que yo voy a decir, que es muy importante. Yo lo que estoy más preocupado de todo es por el post-COVID a mediano, largo plazo, pero no por efecto del virus, sino por los efectos de la pandemia en sí mismo que puede dejar. Ustedes saben que ya había una pandemia, que es la pandemia de obesidad y de diabetes, ¿sí? 65% de las personas en Argentina en el 2018 tenían sobrepeso o obesidad. El 12% de las personas en la encuesta de factores de riesgo del 2018 tenían diabetes. O sea, si uno agarra 10 personas de acá, de cualquier lugar que vaya andando en la calle, alrededor de una de ellas tiene diabetes. Altísimo. Esto pre-pandemia. ¿Qué va a pasar post-pandemia? Claramente estamos viendo que los pacientes post-pandemia aumentaron de peso,
se mueven menos, hacen menos actividad física, han perdido evidentemente masa muscular, hay mayor problema de depresión y trastornos neurocognitivos, con lo cual eso es posible que en el mediano plazo impacte en la enfermedad cardiovascular, aumentando el riesgo de obesidad, aumentando el riesgo de diabetes y aumentando el riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto posiblemente lo vayamos a ver en los próximos años. No es una preocupación súper de hoy, pero uno debería ya estar viendo cómo reducir la vulnerabilidad de esos pacientes para que en el día de mañana no haya un caos de pacientes con diabetes, obesidad y enfermedad cardiovascular. Muchas gracias.